Buenas, profesor Mauricio Peralta. Bueno, para explicar la exposición del proyecto final de problemática ambiental. Entonces, principalmente nosotros nos fuimos por el lado de la construcción. Visitamos una construcción en Funza, un proyecto muy amplio de 284 casas y muy amplia. Eh, Como visitamos la hacienda Los Caballos, donde registramos posibles aspectos ambientales que, puede, que pueden transformarse en impactos ambientales, ¿no? Eh, de modo que fuimos a hablar principalmente de estos aspectos para poder proyectar los posibles impactos y tratar de evitar estos. Eh, Allí mismo, pues, llegando al proyecto, contamos la licencia de construcción, donde, como mencioné, se encuentra el dato de las casas totales construidas, que son 284, y con una área construida de aproximadamente 28 millones de metros cuadrados, realizada por la constructora IC. Entonces, al parecer, creo que no tienen licencia de construcción, pero no licencia ambiental, que fue lo que fuimos a averiguar al Ministerio del Medio Ambiente. Bueno, dentro de la obra, como es normal, encontramos lugares para cada oficio, ¿no? En una oficina principal donde se reúnen ingenieros y arquitectos principalmente, una una bodega, eh, una bodega donde guardan materiales y cosas como estas, una cafetería, y principalmente que lo que nos importaba, un espacio para donde clasifican los residuos, ¿no? Residuos de qué tipo, residuos de tipo de residuos de tubos PVC, eh, residuos de materiales como son papel de cemento, reseo, cartones, y también principalmente el que más comúnmente encontramos y en volumen fue tierra por excavación. Tienen un volumen amplio, como lo muestran las fotos de las diapositivas, que es principalmente la que más nos preocupa. Y pues lo que preocupa es sino que se puede reutilizar, debe ser reserva. Observamos allí también que estas casas se trabajan como casas prefabricadas, lo que es importante porque reduce los residuos sólidos, eh, reduce materiales de construcción como es un pañete o mortero, sino que simplemente colocan estas plaquetas y estucan principalmente sobre ellas y gastan mucho material, lo que es bueno para ellos económicamente y para el medio ambiente, y alivia un poco la cantidad de residuos y residuos que llegan a los botados, ¿no? Principalmente los más afectados. También este proyecto mencionó que tiene un 30% del terreno, del terreno total construido debe ser un 30% de construcción verde. Entonces es bueno por ese lado del medio ambiente, de planeación de la obra. Impactos por los residuos sólidos. Bueno, como lo habíamos mencionado, posibles impactos que se puedan presentar es la no reutilización de residuos sólidos como es el cartón y todo este tipo de herramientas, o pueden ser que todos estos residuos que ya se sacan de la obra sean botados por ahí en poteros, porque en Funza lastimosamente hay mucha zona verde donde se pueden dejar estos residuos y afectar un medio ambiente, ¿no? Y una ciudad, en el impacto paisajístico, ¿no? Que no se ve bien los residuos botados por ahí en las esquinas. Impacto por ruido en la construcción, como es común en la construcción, se genera bastante ruido, principalmente por las herramientas y maquinarias de construcción, además de los camiones y automóviles
que generan CO2, ¿no? También es viable y no para no molestar a los vecinos o, al, o a la población que vive alrededor de la obra, ¿no? Realizar un estudio acústico para descifrar los decibeles y determinar en qué momentos se generan esos focos de sonido intenso y que molestan ciertamente tal vez a la población que está alrededor de la construcción, ¿no? Entonces con un estudio de esto y descifración del sonido de esa construcción se podría reducir y manejar mejor y en horarios esos momentos en el que el ruido es muy fuerte. Entonces hay horarios determinados y sería mejor para esto. Impacta en el aire lo decíamos, el CO2 principalmente. eh, Programa de compensación de impactos, ¿no? Entonces, si la construcción no ha logrado, por ejemplo, eh, clasificar estos residuos, que no es el caso de esta, tendría que hacer una compensación de impactos. ¿Qué es una compensación de impactos? Es cuando no se reducen los impactos durante la obra. Entonces, se deben proponer programas o actividades que puedan revertir estos daños principalmente, como son siembra de árboles en unos casos, eh, entre otras, ¿no? Y que ayuden al medio ambiente, ¿no? Revertir las secuelas que deja la construcción. En el Ministerio de Ambiente nos dieron un formato ANLAS, un formato de consulta, ¿cierto? De consulta de la obra, que es un expediente necesario para la consulta, ¿cierto? Recomendaciones para clasificación y métodos de residuos, de tipo de residuos. Entonces, disponer de sitios amplios y clasificados y clasificar los diferentes materiales como lo observamos en una foto, donde principalmente se acumula el cartón y montañas ¿no? de tierra de excavación principalmente. Entonces el cartón limpio debe estar muy limpio para poder reciclado. En la imagen se observa que debería tener muros o tapas para que no sufran ningún tipo de humedad, ¿no? Y además estos residuos alivian un poco lo económico y disponen de un dinero que no estaba dentro de los planes de la obra, ¿no? Entonces genera un bien ambiental, reciclar y un bien económico para la construcción como tal. Las tablas de coordenadas, ¿no? Entonces se muestran las coordenadas para la ubicación de los tramos de tubería que se van a usar en el proyecto principalmente. El plano de educación, este plano nos muestra el lugar donde se va a ubicar el proyecto principalmente y lo observamos allí, ¿no? Y detalle el plano de la ubicación. Entonces, principalmente se ubica la tubería del proyecto más ampliamente, se muestra más detallada con una línea roja por donde pasa la tubería en el proyecto. Gracias, profesor.